Mis queridos y mis queridas, ¿cómo están? Tengan todos un muy buen día. Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 12 de toda esta línea de videos que estoy sacando acerca del máster que estoy cursando en SABEC. Como ya es costumbre, antes de comenzar este video, los invito a mi curso online sobre análisis funcional en psicoterapia que tengo en terapias contextuales, un curso que te va a enseñar la parte teórica y práctica del análisis funcional de la conducta y que te va a servir muchísimo para fortalecer habilidades clínicas. Bien, el día de hoy vamos a continuar con las últimas tres dimensiones sobre el concepto científico. Recordemos que ya hemos hablado del tipo de especificación, del nivel de especificación, del tipo de contenido y ahora lo que nos hace falta son las últimas tres dimensiones: composición, valores y formas de expresión. Cuando a mí me hablan de la composición de los conceptos, me hablan acerca de cuántas variables hay y cómo es que estas variables están relacionadas. Entendemos como variable como aquel concepto o expresión de alguna característica del objeto de estudio. Característica que es tomada como unidad y que es susceptible a adoptar diversidad de valores. Si nosotros conociéramos algún concepto que solamente adoptara un solo valor, no sería considerado una variable, sino sería considerado un continuo, una constante. Las variables, por lo general, tienden a relacionarse, entendiendo esa relación como una correspondencia o una conexión entre variables. Y a esta conexión o correspondencia se le conoce con el nombre de covariación. Si cambian o varían los valores de una variable, la otra variable también va a cambiar sus valores y a partir de estas características podemos afirmar que existen composiciones de conceptos no relacionales y relacionales. Cuando nosotros hablamos de composición de conceptos no relacionales, estamos concentrando toda nuestra atención en solamente una variable. Cuando nuestro objeto de estudio está compuesto por solamente una variable. En este punto nosotros estudiamos no la relación entre variables, sino aquellos aspectos o caracteres en común que tenga una sola variable. En cambio, la composición de conceptos relacionales tenemos siempre dos términos y dependiendo de su contenido podemos observar qué tipo de relaciones tienen. En este punto es importante hablar acerca de la relación univariada, cuando en cada uno de estos dos términos siempre habrá una variable. Adicionalmente, también hablaremos de una relación multivariable, en el sentido de que entre más de dos variables, al menos dos son consideradas independientes y dos son consideradas dependientes. Entre la composición de conceptos relacionales también existe una relación de interacción, es decir, la relación o la interacción entre dos variables. Para entender con mayor precisión todos estos conceptos, vamos con un ejemplo. El término rendimiento académico puede definirse de diferentes maneras. En cuanto a la relación univariable, el rendimiento académico podemos considerarlo como los resultados de un examen. En cuanto a lo multivariable, podemos considerar el rendimiento académico como los resultados de un examen o prácticas. En cuanto a la relación univariable, el rendimiento académico como los resultados obtenidos en un examen según la duración de ese examen. En cuanto a la relación multivariable, el rendimiento académico como los resultados de un examen, prácticas y hasta pruebas orales correspondiente a la duración de esos exámenes, de esas prácticas y esas pruebas orales. Y en cuanto a la relación entre variables o en cuanto a la relación de interacción, el rendimiento académico como los resultados de un examen según la duración del examen en función de las horas de estudio estipuladas para la presentación o para la preparación de ese examen. La conclusión de toda esta vaina es que entre más relaciones tengamos entre variables, más nos vamos a aproximar al desarrollo o a la creación de una teoría. Y obviamente, entre más relacionemos variables, más cerquita estamos de la predicción y el control de la conducta, porque conocemos qué variables están relacionadas y cómo esta relación afecta un fenómeno. Afecta, por ejemplo, un objeto de estudio o un fenómeno natural.
Cuando nosotros establecemos relaciones entre variables, es preferible hablar en términos claros y discretos, es decir, en términos de parsimonia. Ahora bien, es muy importante también recordar o repasar que para el desarrollo de una teoría, para comprender las interacciones, al menos deben existir dos variables diferentes. Nosotros podemos entender la función de cada una de estas dos variables y cómo estas dos variables se relacionan, así como también se relacionan con el entorno y además otras variables. Y así podemos hablar de una explicación científica bastante clara y objetiva. Un ejemplo muy claro de todo lo que hemos visto se resume en cuando los papás llegan a un psicólogo y los padres le preguntan al psicólogo sobre los resultados del test de inteligencia que se le hizo a su hijo. El psicólogo no puede resultar con resultados como porque sí, sino resultados en donde se incluyan las relaciones de distintas variables. Si el psicólogo les dice que los resultados salieron atípicos porque no tiene tanta inteligencia, pues es una explicación completamente insuficiente para los padres, mientras que si el psicólogo les dice no, pues resultaron datos atípicos porque pues tal y tal cosa, tal y tal otra, tal relación hubo aquí, pues ahí sí estaremos hablando de una explicación mucho más concreta y mucho más objetiva. Entre más relacionemos variables, mejor. Los resultados del test no se deben a los resultados del test. ¿Por qué salió atípico? No, pues porque tiene una inteligencia típica. Relacione variable llave. Tratemos de asociar un concepto con otro concepto y no hablar única y exclusivamente en términos de etiquetas. Ahora bien, las dimensiones de composición y tipo de especificación pueden combinarse. Todas las variables las podemos entender o las podemos ver por comprensión y por extensión. En las relaciones por comprensión se habla del nexo entre variables, la conjunción, la influencia que existe entre variables, pero sin explicar a profundidad la relación entre los conceptos. En la relación por extensión se suele hablar de la covariación detallada. Vamos con ejemplos acerca de la relación por comprensión. La altura está relacionada con el género de las personas. 2. La práctica determina la suerte en los exámenes. 3. Las horas de sueño influyen en el rendimiento de un estudiante. 4. El lugar de procedencia no condiciona las calificaciones de un examen. Y en cuanto a ejemplos de relación por extensión, en covariación detallada tenemos los siguientes ejemplos. Los hombres suelen ser más altos que las mujeres. A menor práctica, peores resultados de un examen. Aquellas personas que duermen más de 8 horas rinden el doble en un examen que aquellas personas que duermen menos de 8 horas. Si se dan cuenta que en las relaciones por extensión estas relaciones suelen detallarse un poco más. En este caso se especifican las variables, así como también se detallan y se comparan. Ahora, para que haya una covariación, acuérdese que deben existir dos requisitos o dos términos, una variable independiente y una variable dependiente, y al menos dos valores de la variable independiente. Nosotros debemos comparar estos valores de las variables independientes para evidenciar si efectivamente hay un cambio en la variable dependiente. Si existe una gran diferencia entre la variable independiente y la variable dependiente, como ya lo hemos dicho, existe una relación fructífera para revisar, para estudiar, que valga la pena. En cambio, si no hay diferencias, pues hombre, no hay relación. Dimensión número 5, tipos y números de valores. Existen al menos los siguientes tipos de valores: cualitativos, ordinales y cuantitativos. De una vez les resumo que entre más valores cuantitativos haya que manipular o que revisar, más sentido van a tener los valores cualitativos y los valores ordinales. Arranquemos siempre desde la toma de los datos, es decir, desde los valores cuantitativos, para que nuestra descripción de la conducta tenga mayor argumento científico y tenga mayor objetividad.
Los valores cualitativos son aquellos valores que se caracterizan porque especifican diferentes opciones de valores que se pueden diferenciar o se pueden asociar. Y existen al menos dos tipos de valores cualitativos: los valores dicotómicos y los valores politómicos. Los dicotómicos son valores, por ejemplo, como el género: masculino, femenino, u hombre o mujer. Y los politómicos, recordemos que serán variables que tengan más de dos valores. Los valores ordinales son aquellos valores que se ordenan de menor a mayor, mayor que o menor que. Sin embargo, este orden no hace referencia a la sucesión primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, o asumir, por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, ¿qué quiere decir 1, 2, 3, 4? No, porque en estos dos ejemplos no podemos hablar en términos de cuál es mayor que y cuál es menor que. Los meses del año harían parte de valores cualitativos ordinales. Ahora bien, en los valores cuantitativos, ahí sí nosotros podemos reconocer las cosas desde el menor hasta el mayor. Los valores cuantitativos tienen propiedades de los valores ordinales y los valores ordinales suelen tener propiedades de los valores cualitativos. Si recuerdan lo que yo les dije al comienzo de esta partecita, primero arrancamos desde los cuantitativos porque le va a dar un sentido a los ordinales y a los cualitativos, jamás al revés. Ahora, dentro de los valores cuantitativos encontramos valores discretos y valores continuos. Valores discretos, números enteros, para que usted me entienda. Entre un valor y otro valor no debe haber absolutamente nada, sino solamente unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Esos son discretos. ¿Cuántos hijos tiene esta familia? Tiene 2 hijos. No podemos decir en términos discretos que esta familia tiene 1.5 hijos. No. O tiene 1, o tiene 2, o tiene 3. Y en cuanto a los continuos, ahí sí podemos hablar de la existencia de un valor entre un valor y otro valor. Es decir, por ejemplo, el peso. Esta persona pesa 75,6 kilogramos. En los discretos apuntamos a los números enteros y en los continuos apuntamos a los decimales. Y ya para concluir este video nos vamos con la sexta dimensión: las formas de expresión de los conceptos. Encontramos al menos 3 formas para expresar los conceptos: a nivel verbal, en donde podemos expresar los conceptos de una forma muy sencilla, tanto mediante el diálogo como a través de la escritura; a nivel gráfico, en donde podemos expresar los conceptos con, por ejemplo, los polígonos de frecuencia o los gráficos de barras en términos de porcentajes, así como también de la forma numérica a través de fórmulas matemáticas. Y eso, mis queridos y mis queridas, ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención, que Dios los bendiga, que estén muy bien y nos veremos en el capítulo número 13, en donde ya hablaremos de los diseños de investigación. Hasta la próxima, que estén muy bien. Chao.